Bienvenido al sermón de domingo de Vida en Comunidad. Esperemos y puedas disfrutar de este mensaje y compartirlo con alguien que lo necesite. Esto es Vida en Comunidad, porque vivir en comunidad es más Te voy a bonito. invitar a que tomes tu lugar y estamos teniendo una serie que se llama ¿Cómo vivir mejor? La intención de la serie es que, no sé si has visto cuando te accidentas en tu trabajo o en la escuela y que hay un botiquín. El botiquín tiene la intención de dar primeros auxilios, ¿verdad? No algo muy sofisticado, pero sí, si te abres, si te raspas, y cositas básicas. Bueno, es lo mismo. Yo pienso que esta serie es como un botiquín para nuestras vidas. Empezamos con las tentaciones la semana pasada, que ahí va a estar la prédica en Spotify. Y hoy, ¿verdad? Bueno, ya caí en tentación y pequé. ¿Qué hago? ¿Qué vamos a hacer, verdad? Y la realidad a lo mejor es que muchos después de este tema van a decir, pues ya esto ya lo sabía. Pero a veces es como bueno volver a retomarlo, volver a digerirlo y obviamente volver a practicarlo. ¿Qué haces cuando pecas? ¿Qué hacemos cuando pecas? Muchos, ¿verdad? Cuando pecan, cuando la riegan, cuando se equivocan, tienden a acudir a sustancias, tienden a acudir a la comida, tienden a acudir a quejarse, a contarle a su mejor amiga, a su mejor amigo. Pero el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver bíblicamente qué es lo que debemos de hacer. Y quiero leerte en nuestro texto base que toda esta serie, iglesia, la estamos sacando del libro a los Corintios. Acuérdate que la iglesia de los Corintios era una iglesia que vivía en una ciudad bastante atribulada por el pecado, ¿verdad? Había ahí en Corintios, había nomás una iglesia gigante donde se presentaba adoración a una diosa, la cual les pedía tantas cosas feas que incluso contarlas, ¿verdad? Para sus oídos que no están aptos para ello, no sería bueno. O sea, eran cosas feas, malas. Y ahí es donde Pablo establece una iglesia, la iglesia de los Corintios, y estaban pasando situaciones en la iglesia un tanto alarmantes. Por ejemplo, una de ellas es que un joven estaba teniendo, ¿verdad?, una vida amorosa con su madrastra. Entonces Pablo se enoja mucho y le dice, ¿y cómo es posible que dentro de la iglesia estén pasando esas cosas? Ustedes no nomás deben de juzgar ese tipo de situaciones. Dicen, échenlo fuera, porque está ensuciando el nombre de Cristo. Son temas que no son muy comunes platicarlos en la iglesia, pero son temas bíblicos al final de cuentas. Es importante por ello mencionarlos y compartirlos, pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de qué hacemos cuando pecamos. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estas son 3 de las 7 doctrinas de la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz, hay 7 doctrinas que estableció por medio de su sacrificio. No lo vamos a tocar el día de hoy, pero hoy vamos a aprender 3. Al final, en el tercer punto, las vamos a abrazar para que tú las conozcas, que son lavados, santificados y justificados, ¿verdad? Son 3 de las 7 doctrinas de la cruz. Pero antes quiero contarles una historia, y es la historia de Manny Pacquiao. ¿Quién conoce a ese boxeador? Ay, disculpe, hermano, que estoy sacando puras ilustraciones de boxeador, ¿verdad? Pero acuérdense que ando en mi momento y ya creo que ya llevo alrededor de 2 o 3 meses yendo al box. Entonces, ese tipo de historias me llenan mucho de fascinación y digo, qué padre, porque ahí vemos a Manny Pacquiao, no crean que dice Photoshop, literalmente está predicando en una iglesia. O sea, él se convirtió a Cristo, se hizo cristiano y ya ahorita creo que anda por una candidatura o ganó la candidatura en Filipinas, en una ciudad. Y pues ya es creyente. Y la vida de Manny Pacquiao pues es una vida de la tragedia, porque viene de un estatus de pobreza altísimo a la gloria, y cuando llega a la gloria con su boxeo vuelve a caer, porque cae en vicios, cae en todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, que muchos famosos caen. Y después él mismo lo dice, la verdadera victoria no está en el ring, sino que está en Jesucristo. Después de que su vida se llenara de vicios, de mujeres, de alcohol, de apuestas, incluso él mismo cuenta cómo llegó a perder millones en una sola noche. Imagínate eso, ¿verdad? Más de lo que a lo mejor muchos de nosotros pudimos hacer en toda nuestra vida, él lo perdía en una noche a través de una apuesta. Entonces, su matrimonio ya estaba al punto de quiebre, a pesar de que la esposa lo había encontrado varias veces en infidelidad. Ella lo perdonaba y lo perdonaba, pero ya llegó un punto donde ella ya no quería saber nada de él. Y después de todo eso, ¿verdad?, empezó a leer la Biblia y él dice que se encontró
con Cristo, se encontró en el ring con Cristo, en el ring de este mundo con Dios, y dice que ahí entendió que aunque había pecado muchas veces, Dios lo podía perdonar, transformar, restituir, lavar, limpiar y esas cosas, ¿verdad? Y digo, no es más que el pasaje que acabamos de leer aplicado a la vida de este hombre, ¿no? Y ahora este hombre, pues tú lo ves, es un hombre completamente diferente, ayuda a los necesitados, no sé si tenga iglesia o si participa fuertemente en la iglesia, pero si tú buscas, vas a encontrarlo orando por personas en la calle, vas a encontrarlo, ¿verdad?, predicando el evangelio en la calle, y esas son cosas que digo, qué bien, ¿no? Porque nos siguen demostrando que sin importar quién seas tú, Dios tiene que llegar a tu vida y puede transformarte como lo ha hecho con él y como lo ha hecho conmigo y con todos los que estamos aquí sentados. Entonces, su historia nos recuerda lo que dice Primera de Corintios. Él ya es una nueva persona, es un nuevo personaje. Y hoy, el día de hoy, quisiera a través de 3 puntos y en el tercer punto hablar de 3 doctrinas de la cruz, que es el pasaje que acabamos de leer, hablarte de qué hacemos o qué debemos de hacer cuando pecamos. Definitivamente tenemos que entender, iglesia, que la vida cristiana no es un cambio a ser perfectos de una manera inmediata, sino que es todo un proceso de transformación. Y dentro de todo ese proceso, ¿verdad?, hay caídas, hay tropiezos, hay resbalos, es parte de la vida cristiana, pero yo no he visto, bueno, iba a decir yo no he visto, pero la otra vez me contaron una historia de que sí pasa. Alguien que se caiga y se quede en el piso, ¿verdad? Regularmente cuando alguien se cae y hay gente que hace, brinca, ¿verdad?, para levantarse y que nadie se burle. Pero perdón, Brendita, si eres Brendita, pues vas a estirar la mano para que te levanten, ¿verdad? Es la persona que me contaban que se cayó y que estiró la mano para que alguien la levantara. Entonces, la realidad es que si tú caes, te vas a levantar. Esa es una realidad. Si en la vida cotidiana pasa eso, ¿cuánto más no debería de pasar en nuestra vida espiritual? ¿Por qué caemos y decimos, no, yo no sirvo para ser cristiano, eso no es lo mío, mejor vuelvo al mundo, para qué estoy fingiendo, para qué estoy de hipócrita en la iglesia? Si en la vida cotidiana, si en el boxeo, en el deporte, en cualquier índole, si tú te caes, tu trabajo es levantarte. Si tienes una empresa y la empresa se cae, tu trabajo es levantarte, no te puedes quedar en el fracaso y decir, no, pues es que yo no armo para ser empresario. E incluso todos los empresarios dicen que su éxito viene de aprender a saber qué no hacer para tener éxito. Qué no hacer para saber qué sí hacer para tener éxito. Y acuérdate cómo la ilustración de Thomas Alva Edison, el que inventó la bombilla, cuando un reportero le preguntó, oye, ¿qué se siente haber tenido más de tantos fracasos? Creo que 900 y algo fracasos. Y él dijo, no son fracasos, son 900 y tantas formas de no hacerlo para saber qué sí hacer. Entonces en la vida cristiana es lo mismo. Si tú te caes, deberías de aprender a levantarte. En Corintio la iglesia tenía serios problemas. Había pleitos, había inmoralidad, había arrogancia, había confusiones doctrinales. Y aún así, Pablo en la carta a los Corintios los llama santos. Porque al final de cuentas, ¿verdad?, Dios no nos ve por nuestros fracasos o nuestros pecados, sino nos ve por lo que Él hizo en la cruz. Sin embargo, tenemos que aprender a cuidar nuestra vida cristiana para vivir lo mejor posible. De tal manera que la gente de alrededor no diga, sí, pues todos los días peca y todos los días va a la iglesia a arrepentirse, qué chido, sino que vea un cambio en nosotros. Eso es esencial, ¿verdad? Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿qué hacemos los cristianos cuando caemos en pecado? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué haces? ¿Te sientes mal un ratito y después como si nada, ya me perdonó Dios? Porque eso habla de que no hay un arrepentimiento real, ¿verdad? Solo una justificación. Y no deberíamos de solamente justificarnos por nosotros mismos, sino deberíamos de aprender a confiar en la justificación que Cristo nos ha dado, pero obviamente hay un proceso. Lo primero que quiero decirte es que lo primero que debemos de hacer cuando pecamos es reconocer sin excusas. Primera de Corintios 5:2 dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberlos lamentado para que fuesen quitados en medio de vosotros al que cometió tal acción? Cuando está hablando de hombres que estaban llevando a cabo pecados en la iglesia. Dice, estáis envanecidos, estás en tu orgullo, como dicen ahorita, ¿verdad? Estás montado en tu burra, en tu caballo y dices, no, yo no me equivoqué, el que se equivocó fue él. Cuando todo se pudiese solucionar con un sí me equivoqué. Pero nos gusta, ¿verdad?, subirnos a ello y en nuestro pecado hacemos lo mismo. Fallamos y decimos, no, Dios, fallé, pero tú sabes que yo no quería fallar, fue por esto. Y empezamos a meter excusas. ¿Qué necesita el Señor? Que nos acerquemos a Él sin excusas.
La primera reacción, iglesia, del pecado suele ser negarlo, justificarlo, esconderlo. Y yo tengo un gran problema con eso. A mí a veces tengo buena o mala suerte, no sé si cuál de las dos sea, porque a mí a veces alguien me dice, oye, tal persona hizo esto y esto y esto, y luego de repente me toca conocer a la persona que hizo eso, eso y eso y eso, y él me platica, es que hizo eso por esto y esto y esto. Entonces, cuando alguien me platica una historia, regularmente, no sé por qué, me topo a alguien y me platica la otra versión de la historia. Y luego me acerco con esa persona y le vuelvo a preguntar, oye, pero ¿cómo estuvo eso? A ver si me platica toda la verdad, y no nomás la verdad a medias. No, es que así, así, así. Y yo le digo, oye, pero, ¿y no esto? Sabiendo yo la otra historia. Y la persona, pues yo sé cuándo miente, ¿verdad? Se empieza a poner nerviosa. Y digo, no, pues ya me di cuenta de la realidad. Te digo que tengo buena o mala suerte porque eso me permite, yo humano, saber más o menos cómo está la historia. Pero si a mí me molesta que me mientan, si a mí me molesta que traten, ¿verdad? Decir, es que pequé, pero por culpa de él, ¿cuánto más no le molestará a Cristo? Que nos acercamos delante de él y decimos, Señor, es que también, es que imagínate, o sea, tú ya sabes que esa es mi piedra de tropiezo, mi talón de Aquiles, y pues me pones ese dinero, me pones esa situación, me pones esas historias, me pones... Entonces, si a mí me molesta, ¿cuánto no le molestará a Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Que te acerques a Él y que le reconozcas. Sí, Señor, me equivoqué, ayúdame a cambiarlo. No sé qué está pasando en mi vida, no sé por qué tropiezo y tropiezo y tropiezo. Y obviamente, ¿verdad? Después de confesárselo a Cristo, en medida de lo posible, con quien tengas confianza, acercarte y decirle, ¿sabes qué? Ando batallando en esto, ¿me ayudas? Eso, ¿verdad? Deberíamos de hacer como iglesia, no negarlo, no justificarlo. Esto me hace mucho recordar al rey David. Cuando el rey David no fue a la guerra, dice que estaba en su palacio y desde el techo vio una mujer que se estaba llamada Betsabé, y dice que David dijo, está demasiado bien, llámenla, quiero estar con ella, y tuvo relaciones sexuales con ella, la embarazó, y cuando no supo qué hacer, o sea, ya desde el hecho de verla, y ahí empezó, ¿verdad? Y la tentación, se dio al pecado, pecó con ella, y luego la embaraza, y en vez de decir, sí, pues la regué, ¿sabes qué hace? Trata de esconder todo, y es lo mismo que tú y yo hacemos cuando pecamos y no queremos que nadie se dé cuenta. Empezamos a esconder, empezamos a mover todo lo que está a nuestro alcance, pero solamente vamos agravando más la gravedad del pecado. Eso es lo que David hizo. David dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, llamó a su esposo, luego dijo, acuéstate con ella, y el esposo no se acostó, entonces dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo mato? Se acostó con ella, o sea, primero la vio, hizo lo que no debía hacer, la embarazó, llamó a su esposo no quiso tener relaciones con ella, lo asesinó, literalmente fue un asesinato por parte del rey David. Y todo eso, ¿verdad? Abrió un escándalo. Porque David dijo, nadie se da cuenta, nadie lo sabe, todo está controlado, qué padre, qué bien. ¿Y qué pasó después? Dice que Natán el profeta es llamado por Dios a tratar directamente con el rey. Y le dice, hey, te voy a contar una historia donde un hombre tenía muchas ovejas y uno solamente tenía una. Y esa única oveja que tenía, el hombre que tenía muchas ovejas la pidió y la mató. ¿Cómo te sientes? Y el rey David, ese hombre debe de morir, dijo el rey David. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Cuando tratamos de esconder, de justificar, cuando tratamos de hacer todo lo posible para negar el pecado, lo único que hace es que el pecado se vuelve más poderoso en tu vida. Pero el pecado pierde poder cuando lo confiesas. No sé si has escuchado este chiste. Dicen que una vez estaban 3 hombres que eran pecadores así mucho como tú y como yo. Y dice que estaban platicando y dicen, no, yo quiero contarles que mi pecado es la mentira. Constantemente estoy diciendo mentiras, estoy contando historias que no son reales y eso me da mucha pena. Y el otro dice, no, pues yo le quiero compartir, ¿verdad? Que mi pecado es el chisme. No puedo dejar de chismear. Y estoy desesperado por salir de este lugar para ir a contar lo que me contaron en este momento. Entonces, lo mejor que podemos hacer es reconocerlo, es compartirlo con Dios primeramente y después con tus cercanos, con quien tengas confianza, porque es ahí donde el pecado pierde su poder. Eso es lo primero que debemos hacer. Y luego después de eso, ¿verdad? De reconocerlo, tampoco se trata de ser descarados, ¿verdad? Sí, yo soy bien pecador y que no, o sea, no lo presumas, ¿verdad? De que te dé poquita vergüenza. Trata de mejorarlo. No es como que, pecas y no pasa nada, así vives una vida pecaminosa. No. Tenemos que aprender a cambiar cosas, ¿verdad?
Después de ello, ¿verdad? De reconocerlo, es arrepentirse y apartarse. Eso es lo segundo, arrepentirse y apartarse. Segunda de Corintios 7:10 dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y en la TLA dice, cuando Dios les ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. La Biblia dice que hay dos tipos de tristeza o de arrepentimientos. El que es un arrepentimiento, una tristeza que viene de este mundo, la que dicen, no te preocupes, todos fallan, no pasa nada. O la tristeza que es según Dios, que viene, ¿verdad?, de un confrontamiento espiritual delante de Él y de darte cuenta que estás manchado y que necesitas limpieza. Ese es el segundo tipo de confrontación y ese es el que debemos de buscar. Porque el verdadero arrepentimiento, iglesia, no es llorar, sino es cambiar de rumbo. No sé si alguna vez han visto a alguien que se mete en sentido contrario en una calle muy importante, por ejemplo la Cantera. Yo una vez iba por la Cantera y venía alguien en sentido contrario y todo el mundo pitándole. ¿Y saben qué hizo ese hombre? Como que le quiso dar, dijo, a ver hasta dónde me puedo salir, en vez de hacer una U y devolverse. Bueno, eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento debería de ser dar una U completamente y decir, sí, me equivoqué y ahora sí agarro rumbo. No, ese hombre fue, que se abran los demás, yo voy bien. Y constantemente, ¿verdad?, en nuestra vida hacemos ese tipo de cosas. Pecamos, fallamos, nos equivocamos y en vez de arrepentirnos, queremos ir como si nada. No pasa nada, todo está bien, pero no es así. No basta solamente en sentir culpa. La culpa paraliza, pero el arrepentimiento transforma. Y eso es lo que debemos de hacer. Acuérdate que nuestra lucha, ¿verdad?, no es para tener un cambio de personalidad, sino para tener un cambio de identidad. Y esa identidad nos la da Cristo. Es una transformación de adentro hacia afuera. Mucha gente empieza a venir a la iglesia y se viste diferente, se pone sus faldas cristianas, sus vestidos cristianos, los hombres, ¿verdad?, sus trajes cristianos, pero por dentro está cero cristiano. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Primero cambiar por dentro y lo de afuera se va cambiando poco a poco. Por eso a mí no me asusta cuando alguien viene con tal estilo de ropa. Porque primero, pues no hay ropa cristiana y no cristiana, pero lo que yo creo es que lo importante debe ser el cambio interior. Y de ahí todo florece. Si tú estás bien por dentro, por fuera se va a notar. Entonces es muy común que la gente venga a la iglesia. Yo he visto aquí, dirían por ahí, me canso ganso, a cientos de personas que llegan un domingo y que me dicen, aquí me vas a tener. Y veme buscando un ministerio porque voy a estar domingo tras domingo, no voy a dejar de venir porque ahora sí le vamos a ganar al enemigo, y ya no vuelve a venir después de un domingo. ¿Por qué? Porque es gente que se deja llevar solamente por sus sentimientos. Ahora, si tú es tu segunda vez y dices, está hablando de mí, no te preocupes, no está hablando de nadie. Tenemos que tener mucho cuidado con que los sentimientos nos traicionen, porque constantemente, te lo he dicho una y otra vez, los sentimientos traicionan. ¿Quién batalló para levantarse hoy para venir a la iglesia? Acuérdense, confiesen sus pecados. Varios, ¿no? Por lo menos yo estaba bien a gusto acostado. Ayer me desvelé y dije, un ratito más. Pero la realidad es que yo no me puedo dejar llevar por lo que siento, porque a veces me siento triste, a veces me siento cansado, a veces me siento fatigado. Pero si la vida de fe fuera a llevarte por tus sentimientos, nunca tendríamos éxito. Yo no me imagino a una persona fitness, o sea, que hace mucho ejercicio, que se deje llevar por sus sentimientos. De hecho, hay una teoría que ya tiene un estudio detrás, donde dice que el éxito de un deportista es ir a entrenar. El éxito de un deportista viene del ir a entrenar cuando no trae ganas. El éxito de un cristiano es buscar a Dios cuando no traes ganas. Llegar a la iglesia cuando no traes ganas. Eso es el éxito en la vida cristiana. Hacer cosas no por lo que sientes, sino por lo que sabes que es correcto. Esto se llama convicción. Y constantemente nuestra generación es una generación que no tiene convicción. A mí me platican, te lo digo, un domingo y me dicen, no, aquí me vas a tener y que vamos a ir a evangelizar a la Liber, y ya no vuelven. Y cuando yo veo su vida, eso mismo lo reflejan en su trabajo, en su manera de tener relaciones. Imagínate un jefe al que tú le digas, jefe, conmigo cuenta, yo traigo la camiseta puesta, y te dice, oye, ¿te quedas una hora más? No, jefe, ¿qué pasó?
Ahora, si todos los días te lo pide, pues tampoco, no es la de ahí. Pero a lo que voy es, la gente, el jefe, el dueño de una empresa necesita gente con convicciones. No alguien que diga, jefe, yo me pongo la camiseta. Oye, pero me has faltado 3 días a la semana. Y es que pues quería echarme un sueñito, usted sabe, ando cansadito. Entonces, eso, ¿verdad? Eso no te forma. Y tú puedes decir, ay, Ray, pero si tú faltas un chorro al trabajo. Sí, sí falto, eso es la realidad. Pero mi jefe y yo tenemos un trato. No sé si tú lo sepas, a lo mejor te quedaste con la historia de que yo falto al trabajo. Mi trato es que si yo falto un día, las horas que pierda se las voy a recuperar. La semana pasada fueron días festivos, el lunes, el martes para muchos. Yo esos días desde casa estuve trabajando. No fui al trabajo 2 días, pero en Guadalajara estaba trabajando a distancia, enviando trabajos. Porque mi trabajo es así, ¿verdad? No es como que tenga que hacer algo que no vea el jefe. Él sabe si hago o no, porque yo envío videos, edito cosas. Entonces, yo claro que me gano esos permisos, pero yo le he dicho, si yo te pierdo 1 hora, yo te la voy a recuperar. Fue un trato, ¿verdad?, que hicimos desde que yo empecé. Pero tú puedes hacer otro tipo de tratos con tu jefe. Lo que quiero es que seas una persona con convicción. Y mi jefe no cristiano, ¿sabes qué me dijo? Laura escuchó el audio. Me puso, por eso eres tan, y lo, porque eres comprometido con lo que eras. Y después me dijo, no se equivocaron cuando te recomendaron, eres una persona comprometida en su trabajo. Ay, Ray, pero faltas un chorro. Sí, pero el día que él me necesita, yo estoy ahí. Cada quien, ¿verdad?, hace sus tratos. Pero en la iglesia, en estas 4 paredes, nuestro compromiso debería de ser mayor. No conmigo, con Dios. Porque a mí me puedes decir muchas cosas, pero no hay problema, yo fallo también como tú. Pero con Dios tu compromiso debería de ser al 100. Al 100. Tú no puedes darte vacaciones cristianas. Mucha gente dice, no, es que me bajé de la cruz un ratito. No, eso no existe. O sea, tú no puedes decir, es que unas vacacioncitas de la lectura bíblica, unas vacacioncitas de la oración, unas vacacioncitas de hablar bien, de ser cristiano y todas esas cosas, ¿no? Eso no existe. Porque el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo, lo que tú y yo hacemos aquí, no es venir a aprender cosas para practicarlas solamente, sino es un cambio de identidad, una nueva naturaleza. Si yo me voy a donde me vaya en mis vacaciones, Cristo sigue estando presente en mi vida, yo no lo puedo apartar. Él sigue siendo parte de. Lo segundo que debemos de hacer, iglesia, es confesar, arrepentirse, apartarse. Estas 2 cosas son cosas que no nos gustan. Ay, es que ya aburrí a Dios, no siempre me arrepiento y no, Él no se aburre. Eso es convicción. Eso es la firmeza que el cristiano debe de tener. Arrepentirse constantemente y apartarse de su pecado. Y eso nos va a llevar a ser mejores. El verdadero arrepentimiento, iglesia, no es llorar, es cambiar de rumbo. Una y otra vez cambiar de rumbo. Y eso te va a hacer cambiar en todo. Si tú eres una persona con convicciones, en todo vas a ser con convicciones. Con tus amigos, en tu trabajo, con tu esposa. Necesitamos hombres con convicción. No hombres que digan, sí, te amo, a ti y a 5 más. Hombres con convicción. Eso es lo que necesitamos. Número 3, recordar la obra de Cristo. 1 Corintios 6:11 dice, ya habéis sido lavados, santificados y justificados. Ahí leo que les decía. Y puse apaqueado porque, pues imagínate, es un boxeador. Yo no sé si hay otro deportista con más convicción que un boxeador. En serio, es como que en todos los deportes están padres, no digo que no. Pero el boxeo es como algo que se me hace impresionante porque yo platico con muchos boxeadores. ¿Y qué recibes? Nada. ¿Y por qué estás? Tengo convicción de que creo que voy a ser un buen boxeador. Esa es la realidad. Se repite en todo, en tu vida, en tu trabajo, con tus amigos, en venir a la iglesia, todo eso. Dios no necesita gente que se deje llevar por sus emociones, sino por sus convicciones. Y ahora sí, recordar la obra de Cristo. Vamos a hablar de esos 3 conceptos para que te los lleves y tú digas, ¿te sabes las 7 doctrinas de la cruz? Tú vas a poder llegar hoy con tu amigo cristiano, con tu abuelita, con tu mamá. Mamá, ¿tú te sabes las 7 doctrinas de la cruz? Yo ya me aprendí 3. ¿Sí? Número 1, lavados. En Corintio, ya te lo había dicho, es una ciudad portuaria, eso quiere decir que era un puerto.
Constantemente llegaban gentes de otras culturas, con otras identidades, con otras maneras de pensar. Estaba lleno de comercio, de idolatría y de un desenfreno en todas las cuestiones sexuales, en todas las cuestiones, era un desenfreno. El pecado, por ende, se veía como una mancha, tanto moral como espiritual. Es por eso que Pablo les dice, ustedes ya han sido lavados. Yo tenía un amigo que se iba a trabajar en la mecánica, pero no hacía nada porque no tenían trabajo nunca. ¿Y sabes qué hacía cuando salía? Agarraba aceite y se manchaba la playera y la cara, y llegaba a la casa y dice, oh, ando bien cansado. Y la mamá le decía, no, descansa, mijo, yo te entiendo. Pobre la mamá, ¿no? Que tenía que lavar esas playeras llenas de aceite, solamente porque él le estaba fingiendo. Bueno, dice Dios que Él nos lava completamente. Me encantan esos anuncios de ACE y de todas esas cosas, así de lavado de platos y así, cuando pasan la toallita y queda así bien limpio, y tú los usas y te queda bien sucio, ¿verdad? Ya está tállele y tállele, pero en el anuncio te queda excelente. Bueno, yo creo que es lo que Dios hace en nuestras vidas. Ya Él no nos ve con las manchas, sino que Él nos ve lavados completamente y nos ve blancos y así como con estrellitas de resplandeciendo, porque Él así nos ve, Él nos ha lavado. Ya no estás sucio, ya no eres eso que fuiste, tienes una nueva identidad. Dios nos lavó. Número 2, santificados. En la iglesia de los Corintios había constantes templos paganos en la ciudad de los Corintios, donde se ofrecía un culto inmoral a dioses falsos, lo que te decía antes. Pero Dios dice, hey, yo los he santificado. Y cuando escuchamos el término santificado, no sé por qué a veces pensamos que santificado quiere decir perfecto. Pero santificado no es perfecto, es apartado. Eso es santificado, y Dios nos ha apartado para un propósito en específico que Él tiene para con cada uno de nosotros. Apartado, consagrado, dedicado a Dios. Todas esas palabras tienen que ver con santificación más que perfección. Pero a veces, ¿verdad? Los estándares de santificación que el mundo tiene es, eso que eres cristiano, porque piensan que es santo, perfecto. Inclusive, ¿verdad? En la iglesia católica, ¿sabes alguien cómo se hace santo? Lo que ellos dicen, ¿verdad? Es que un santo se hace santo porque nunca cometió pecado, o fue limpiado, o hizo un milagro, de tal manera que pasa a un término de ser santo. Pero la realidad es que en la Biblia nos dice, yo sé que está sucio, pero yo te he apartado, te he santificado. Y ahora, ¿verdad? Somos evaluados. Es como si cuando en una balanza tienes 1 kilo de algo, ¿no? Imagínate que tenemos una balanza espiritual y estamos en un lado y nos pesan por nuestro pecado 1000. Pero lo que tienes que entender es que santificado es que ya no nos pesan a nosotros, sino que pesan a Cristo. Porque ya no nos ven a nosotros, sino que ven a Cristo. Eso es apartado. No sé si alguien aquí en la casa, o la abuelita o la mamá que estén aquí, tengan esa vajilla que nomás utiliza en Navidad. O a veces ni en Navidad, que la tiene ahí guardada como de adorno. ¿Y para qué la tiene? Un día la voy a usar. Ya está llena de aceite, de grasa, ¿verdad? Ya la vajilla cambió de color, era blanca y se ve cremita. Pero bueno, eso es apartar algo. Eso es apartarlo, diferenciarlo, ponerlo en otro lugar para un propósito. Bueno, es lo que Cristo hace con nosotros. Nos aparta, nos lleva a otro lugar y ya no nos ve en el lugar de pecador, sino nos ve en un lugar de santidad, aunque seas imperfecto. Y tercero, justificado. Fíjate, Corintio era una ciudad romana. Ahí entendían muy bien la idea del tribunal, porque acuérdate que los romanos fueron una de las primeras culturas que llevaron a cabo juicios, en donde sentaban a una persona y había un jurado y ellos decían él es inocente y ellos decían él es culpable, y había un juez y el juez participaba y decía yo creo que es inocente por esto, mientras había otro juez que decía yo creo que es culpable por esto. Roma era una ciudad muy avanzada a su época y los corintios entendían este concepto, ¿verdad? De justificación, porque justificados significa ser tomado como inocente en un juicio. Porque eso es lo que Cristo hace, nos justifica ante un juicio. Ahora, yo sé que si tú llegas a un tribunal, imagínate esto, y chocaste o hiciste un daño y te cobran tanta cantidad de miles de pesos, si tú no puedes pagar, ¿qué es lo que te pasa? Cárcel, ¿verdad? Eso es lo tradicional. Cárcel porque no puedes pagar, y por eso a muchos los meten a la cárcel. Pero imagínate que alguien llega y paga tu multa, paga tu falta, y tú dices, qué padre,
¿La multa costó o no costó? Sí, ¿verdad? Pero no te costó a ti, le costó a alguien más. Lo que Cristo hizo en la cruz, claro que costó, pero no te costó a ti. Por eso decimos que la salvación es gratis, pero no porque no tenga precio, sino porque no tiene valor. Es gratis porque aunque tuvo un gran sacrificio, no fue tuyo, fue de alguien más, y en eso nosotros sentimos gracias, Dios. Es por eso que constantemente estamos diciendo gracias, Dios, porque tú moriste por lo que nosotros hicimos. Entonces, 3 cosas, ¿verdad? Lavados, santificados y justificados. Justificados no es que Dios no haga de cuenta tus pecados, no, sino que el castigo ya fue llevado sobre él. ¿Hubo una consecuencia por tus pecados? Sí. Es por eso que tratamos de no pecar, porque claro que hay una consecuencia, pero esa consecuencia ya fue pagada por Cristo en la cruz. Él murió por los pecados que cometiste, por los que vas a cometer, o sea, por tu pasado, por tu presente y por tu futuro. Él murió porque Él no lo controla el tiempo. A ti y a mí sí. Ay, Rey, pero voy a seguir pecando. Sí, pero mientras menos peques es mejor para vivir una vida más sana. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ello, ¿verdad? En resumen, hemos sido lavados, santificados y justificados. El pecado, iglesia, trae condena. Nos hace sentir indignos, es normal. No sé quién falla y se siente bien feliz. Ah, fallé, jajaja. No, todos fallamos y nos sentimos mal, nos hace sentir indignos. Pero esto que estamos compartiendo nos debería hacer sentirnos libres. Ahora, no que no haya una consecuencia, sí la hay, pero libres porque Cristo ya murió. Constantemente, iglesia, el diablo te quiere recordar, ¿verdad? Tu pasado. Ay, sí, ahora sí, muy santito. Sí, cuando estás viniendo a la iglesia. Ay, sí, ahora sí. El diablo constantemente te quiere recordar tus caídas, tus fracasos, tus pecados. Pero tú y yo debemos de tener una tarea, que es recordarle lo que Jesucristo hizo en la cruz. Cuando Él venga a recordarte lo que tú hiciste, lo que tú fallaste, tú recuérdale lo que Cristo hizo en la cruz y cómo te beneficiaste por ello. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, todos pecamos, pero lo que nos diferencia es qué vamos a hacer después de que pecamos. La clave, iglesia, no es vivir para nunca caer, sino aprender a levantarse una y otra vez con Cristo. ¿De qué formas? Reconociendo nuestros pecados sin excusas, arrepintiéndonos y dando vuelta, teniendo un cambio de rumbo, de naturaleza. Y tercero, recordando lo que Cristo hizo por mí y por ti. Sencillo, práctico, ¿te lo aprendiste? Ojalá y sí. Estas cosas, aunque tú digas, ya me las sé, no sé por qué, ¿verdad? Pero a veces digo, sí, ya te lo sabes, porque haces todo lo contrario. Te digo, es un kit de emergencia. La semana pasada, ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos cuando estamos siendo tentados? Hoy, ¿qué hacemos cuando pecamos? La siguiente semana, pues sorpresa, ¿verdad? No se crean, todavía no tengo en su claridad cuál es el tema, pero quiero que por lo menos sea 4 domingos, cómo vivir mejor. Y yo quiero eso para ti y para mí. ¿Sí? Ay, tú puedes decir, ay, es que está muy padre eso de la iglesia, pero es que está difícil. Está difícil como ser como los demás y así. Bueno, es que sí es difícil porque es un cambio de naturaleza. Gracias por escuchar el mensaje de Vida en Comunidad. Si el mensaje te gustó, nos ayudaría mucho que lo compartieras con alguien que lo necesite. Además, puedes seguirnos en las distintas plataformas como Instagram, Facebook o TikTok. Porque vivir en comunidad es más bonito.